Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. El mío llegó cuando descubrí que el hombre que decía amarme tenía cuentas falsas en Facebook, conversando con decenas de mujeres latinoamericanas, pidiéndoles que se desnudaran frente a la cámara. Mujeres casadas, señoras mayores, todas creyendo que él las amaba de verdad, mientras yo dormía a su lado pensando que era su única mujer. Mi nombre es Esperanza, aunque para proteger mi identidad y la de las personas involucradas en esta historia, he cambiado algunos nombres. Lo que van a escuchar es real, es mi historia, y espero que sirva para alertar a otras mujeres sobre los peligros que acechan en las redes sociales. Antes de continuar con este relato que me costó años superar, quiero pedirles que si esta historia les resulta útil, si conocen a alguien que podría estar pasando por algo similar, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y compartan esta experiencia. También me gustaría saber en los comentarios si alguna de ustedes ha vivido algo parecido, o si conocen a alguien que haya pasado por una situación similar. ¿Desde qué país me están escuchando? Su apoyo es lo que me da fuerzas para contar estas historias tan dolorosas. Como les decía, esta historia comenzó cuando yo estaba saliendo de una relación muy difícil aquí en Colombia. Había sido un noviazgo largo, de esos que te dejan el corazón hecho pedazos, y honestamente, lo último que quería era involucrarme con alguien nuevo. Estaba herida, vulnerable, y buscando alguna distracción que me ayudara a olvidar el dolor que cargaba en el pecho. Fue en esos días cuando decidí entrar más seguido a Facebook. Antes casi no usaba las redes sociales, pero necesitaba algo que ocupara mi mente, algo que me distrajera de los recuerdos que me atormentaban cada noche. Una amiga me había hablado de un grupo sobre Turquía. Ya que te gusta tanto la cultura turca, me dijo, hay un grupo súper interesante donde hay turcos y latinoamericanos conversando. La idea me pareció divertida. Siempre me había fascinado esa cultura, sus tradiciones, su historia. El grupo era activo, lleno de fotos hermosas de Estambul, conversaciones sobre comida típica, música. Me gustaba leer las experiencias de otros colombianos y latinoamericanos que habían visitado Turquía, y poco a poco comencé a participar más. Fue ahí donde apareció él. Al principio, solo notaba que alguien comenzó a darle me gusta a mis fotos. Siempre las mismas horas, siempre el mismo perfil, Mehmet. Un nombre que se me grabaría en la memoria para siempre, pero que he cambiado para proteger incluso a quien me hizo tanto daño. Sus fotos mostraban a un hombre joven, con ojos oscuros y una sonrisa que parecía sincera. Vivía en una ciudad pequeña de Turquía, lejos de las grandes metrópolis que yo conocía por internet. Después de varias semanas dándole like a mis publicaciones, comenzó a enviarme mensajes privados. Hola. ¿Cómo estás? Mensajes simples, sin segundas intenciones aparentes. Al principio no le respondía. Había aprendido a desconfiar de los hombres en internet, especialmente después de mi última relación. Pero él era persistente sin ser molesto. Sus mensajes llegaban cada pocos días, siempre respetuosos, siempre preguntando cómo estaba mi día. Algo en su forma de escribir me llamaba la atención. Su español era básico pero se esforzaba mucho por comunicarse. Usaba traducciones que a veces sonaban graciosas, pero había una dulzura en sus palabras que comenzó a ablandar mi corazón herido. Cuando finalmente decidí responderle, me sorprendió su reacción. Se mostró tan feliz, tan agradecido de que le hubiera contestado, que sentí una calidez extraña en el pecho. ¿Tienes novio?, me preguntó después de algunas conversaciones casuales. Le expliqué que acababa de salir de una relación muy dolorosa y que no estaba buscando nada serio con nadie. Esperaba que eso lo alejara, pero en lugar de eso, se mostró comprensivo y paciente. Entiendo tu dolor, me escribió. También he sufrido por amor. Pero tal vez podamos ser amigos y ayudarnos mutuamente. Durante 4 largos meses, nuestras conversaciones se volvieron parte de mi rutina diaria. Él me contaba sobre su vida en Turquía, sobre su familia humilde, sobre sus sueños de salir adelante. Yo le hablaba de mi trabajo aquí en Medellín, de mis sueños, de mis miedos. Poco a poco, sin darme cuenta, comencé a depender emocionalmente de esas conversaciones. Después de un día difícil, su mensaje aparecía como un rayo de luz. Sus palabras siempre llegaban en el momento exacto que las necesitaba. Eres diferente a las demás mujeres que conozco, me decía. Eres inteligente, fuerte, hermosa por dentro y por fuera. Creo que podríamos tener algo especial. Pero yo seguía resistiéndome. No estoy lista para una relación, le insistía. Mi corazón todavía está sanando. Fue entonces cuando comenzó a desplegar toda su estrategia de seducción, aunque yo no lo sabía en ese momento. Déjame ayudarte a sanar, me decía. No todos los hombres son iguales. Yo soy diferente. Quiero demostrarte que el amor verdadero existe. Sus palabras eran exactamente lo que mi corazón roto necesitaba escuchar. Al 5.º mes de conversaciones diarias, algo cambió dentro de mí. Tal vez fue la constancia de su atención,
Tal vez fue mi propia necesidad de sentirme amada después de tanto dolor, pero comencé a verlo de manera diferente. Cuando finalmente acepté tener una relación con él, su alegría fue inmensa. Sabía que estábamos destinados a estar juntos, me escribió. Eres la mujer de mis sueños, Esperanza. Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo. Pero incluso en mis momentos de mayor vulnerabilidad, algo dentro de mí mantenía cierta reserva. Había escuchado historias en los grupos de Facebook sobre hombres turcos que engañaban a mujeres latinoamericanas. Cuando le mencioné estas preocupaciones, él se mostró ofendido pero comprensivo. Sé que hay hombres malos que manchan la reputación de los turcos buenos, me dijo. Pero yo no soy así. Jamás te pediría cosas inapropiadas. Respeto tu cuerpo y tu dignidad. Y era cierto, al menos al principio. En nuestras videollamadas, él era completamente respetuoso. Nunca me pidió que me desnudara, nunca insinuó nada sexual. Cuando yo le pregunté por qué era tan diferente a otros hombres que había conocido en línea, me respondió con una frase que se me quedó grabada: los demonios se disfrazan de santos, pero yo te estoy mostrando mi corazón verdadero. Qué irónico que esas palabras resultaran ser una descripción perfecta de lo que él mismo estaba haciendo conmigo. A medida que pasaban los meses, él comenzó a hablar insistentemente sobre mi visita a Turquía. Tienes que venir aquí, me decía. Tienes que conocer mi país, mi cultura, mi familia. Yo le explicaba que era muy difícil para mí viajar. Tenía un trabajo muy específico donde era difícil encontrar a alguien que me reemplazara, además de los gastos que implicaba un viaje tan largo desde Colombia. Fue entonces cuando él propuso algo que cambiaría el rumbo de toda esta historia: entonces iré yo a Colombia. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿De verdad harías eso?, le pregunté. Por ti, cruzaría océanos, me respondió. Y yo, como una tonta enamorada, le creí. Para ese momento, ya llevábamos casi 2 años de relación virtual. Yo me había integrado completamente a su vida familiar a través de videollamadas. Conocía a su madre, que según él sufría de depresión severa, a su hermana, que padecía esquizofrenia, y a su hermano, con quien no se llevaba bien. Me contaba historias sobre lo difícil que era vivir en su pequeña ciudad, lo limitadas que eran sus oportunidades, lo cansado que estaba de la pobreza y los problemas familiares. Estoy harto de esta vida, me decía con frecuencia. Quiero empezar de nuevo en Colombia, contigo. Quiero casarme, formar una familia, construir algo hermoso juntos. Sus palabras pintaban un futuro que mi corazón solitario anhelaba desesperadamente. Durante esos 2 años de relación virtual, él había demostrado un interés muy particular por mi situación económica. Siempre preguntaba sobre mi trabajo, cuánto ganaba, qué propiedades tenía, cuáles eran mis ahorros. En mi ingenuidad, pensé que era natural que una pareja compartiera esos detalles íntimos. Tenemos que planificar nuestro futuro juntos, me decía cuando yo a veces dudaba en darle cierta información. Necesito saber cómo podemos construir nuestra vida en común. También me hablaba constantemente sobre las mujeres colombianas y latinoamericanas en general. En Turquía, me decía, los hombres piensan que todas las latinas son fáciles, que se desnudan por cualquier cosa, que no tienen dignidad. Sus palabras me ofendían profundamente, pero él siempre agregaba: pero tú eres diferente, Esperanza. Tú me has demostrado que hay mujeres latinas dignas y respetables. No entendía en ese momento que estaba usando una técnica psicológica muy común entre los estafadores: primero insultar a mi grupo demográfico para luego hacerme sentir especial por ser la excepción. Era una manera de manipular mi autoestima y hacer que me sintiera agradecida por su reconocimiento de mi supuesta superioridad moral. Cuando finalmente confirmó su viaje a Colombia, yo estaba entre la emoción y el nerviosismo. Después de tanto tiempo de relación virtual, finalmente conocería en persona al hombre que decía amarme. Habíamos hablado tanto sobre ese momento, habíamos planeado tantas cosas que haríamos juntos. Yo había idealizado cada detalle de nuestro encuentro. El día que llegó al aeropuerto de Medellín, yo estaba acompañada de varios amigos y familiares. Habían querido conocer al famoso novio turco del que tanto les había hablado durante 2 años. Cuando vi salir a los pasajeros del vuelo de Estambul, comencé a buscar con la mirada al hombre alto y apuesto de las fotos que había visto miles de veces. Lo que vi me dejó helada. Un hombre pequeño, delgado hasta parecer desnutrido, se acercaba hacia nosotros con una camiseta que decía Estambul y una sonrisa nerviosa. Cuando llegó frente a mí y dijo mi nombre con su acento turco, tuve que pedirle que se pusiera de pie para verificar su estatura. Era considerablemente más bajo de lo que aparentaba en las fotos, y su físico era completamente diferente a lo que yo había imaginado durante 2 años. Pero lo que realmente me impactó no fue su apariencia física, sino el olor que emanaba de su cuerpo cuando se acercó a abrazarme. Era un olor fuerte, penetrante, como si no se hubiera bañado en días. Sentí vergüenza por él frente a mis amigos, pero traté de disimular mi sorpresa y lo recibí con una sonrisa forzada. El viaje hasta mi casa en las afueras de Medellín fue incómodo.
Él estaba nervioso, yo estaba en shock, y mis amigos intercambiaban miradas de preocupación. Cuando llegamos a mi hogar, lo primero que hice fue decirle que podía darse un baño después del largo viaje. Él aceptó con una sonrisa, sin parecer entender la urgencia real de mi sugerencia. Cuando salió del baño, yo lo estaba esperando en la puerta con un desodorante en la mano. Levanta los brazos, le dije, tratando de sonar casual mientras le aplicaba generosamente el producto. Él me miró confundido y me preguntó por qué hacía eso. Es solo para que vuelas fresco después del viaje, le respondí, sin querer herirlo con la verdad. Pero el problema no se limitaba al desodorante. Cuando fuimos a cenar, noté que tenía un aliento terrible. Ven acá, le dije, llevándolo de nuevo al baño. Te voy a enseñar cómo nos lavamos los dientes aquí en Colombia. Él protestó, diciendo que ya sabía cómo hacerlo, pero cuando abrió la boca, entendí que el problema era mucho más serio de lo que había pensado. Sus dientes estaban en un estado deplorable, y cuando intenté limpiarle la lengua, él comenzó a tener arcadas terribles. ¿En tu casa no acostumbran lavar la lengua?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Mi madre nunca me enseñó esto, me respondió, como si fuera lo más normal del mundo. Esa primera noche, acostada a su lado, no pude dormir. El olor corporal persistía a pesar de la ducha y el desodorante. Me quedé despierta preguntándome qué había hecho, cómo había llegado a esa situación. El hombre que estaba durmiendo junto a mí era completamente diferente a la persona con quien había hablado durante 2 años. No solo físicamente, sino en aspectos básicos de higiene y cuidado personal que yo daba por sentados. Durante los días siguientes, traté de adaptarme a esta nueva realidad. Él hablaba constantemente de casamiento, de lo felices que seríamos juntos, de los planes que tenía para nuestro futuro en Colombia. Pero también comenzaron a aparecer señales que me preocupaban profundamente. Su nivel de control sobre mí era asfixiante. No podía usar la ropa que me gustaba porque él decidía que era apropiado y que no. Esa blusa es muy escotada, me decía. Esa falda es muy corta. No puedes usar tacones porque quedarías más alta que yo. Poco a poco, mi guardarropa comenzó a transformarse según sus gustos y preferencias. También controlaba con quién podía hablar y a dónde podía ir. ¿Por qué necesitas salir con tus amigas?, me preguntaba. ¿Por qué tienes que hablar con tus compañeros de trabajo? Sus celos eran intensos e irracionales. Si alguien me saludaba en la calle, él inmediatamente sospechaba que había algo romántico en ese saludo. Un día, durante una discusión sobre su comportamiento controlador, él me dijo algo que debería haber sido una señal de alarma inmediata: mira, puedo golpearte si quiero. Cuando yo le respondí que si él me pegaba, yo le pegaría de vuelta, se rió y dijo, era solo una broma. Pero sus ojos no sonreían cuando lo dijo. A pesar de todas estas señales rojas, yo seguía aferrada a la ilusión del amor. Había invertido 2 años de mi vida emocional en esa relación, había construido sueños y esperanzas alrededor de ese hombre. Abandonar todo eso significaba admitir que había sido una tonta, que había sido engañada de la manera más cruel. Durante su estadía de 90 días en Colombia, nuestros problemas no hicieron más que intensificarse. Él no quería regresar a Turquía cuando se venció su visa de turista. No puedo volver, me decía. Mi vida está aquí contigo ahora. El personal de la iglesia donde yo congregaba comenzó a presionarnos para que nos casáramos, especialmente cuando vieron que él no tenía intenciones de irse. ¿Por qué no hacen una ceremonia simbólica?, nos sugerían. Así no quedarán mal vistos ante la congregación. La presión social era intensa, y yo, tratando de hacer lo correcto según las normas de mi comunidad religiosa, acepté casarnos por la iglesia. Pero incluso en el momento de la ceremonia, él me dejó claro que ese matrimonio no significaba nada para él. Esto no es válido, me susurró durante la celebración. Solo será válido cuando nos casemos en Turquía, en mi región, con mis tradiciones. Para él, nuestra unión religiosa era solo un trámite para poder quedarse en el país. Después de la ceremonia, las cosas empeoraron considerablemente. Su comportamiento se volvió más agresivo, más controlador. No podía salir de casa sin su permiso, no podía usar el maquillaje que me gustaba, no podía hablar por teléfono sin que él estuviera escuchando. Mi mundo se había reducido al tamaño de mi propia casa, y él era el guardián de todas las puertas. Pero mientras yo vivía en esa prisión emocional, él tenía una vida secreta que yo no podía ni imaginar. Cuando yo estaba trabajando, él se quedaba en casa con mi computadora portátil. Al principio pensé que solo navegaba por internet o veía videos, pero la realidad era mucho más siniestra. Una noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, su teléfono celular quedó cerca de mi almohada. La pantalla se iluminó con una notificación de Facebook, y lo que vi me cambió la vida para siempre. Era una cuenta de Facebook completamente diferente a la que él usaba conmigo. El nombre era distinto, las fotos de perfil también, pero era indudablemente él. Y lo que vi en esa conversación me quitó la respiración,
estaba chateando con una mujer colombiana, una señora evangélica de aproximadamente 60 años, a quien le estaba pidiendo que se desnudara frente a la cámara. Muéstrame tus piernas, le escribía. Eres hermosa, eres mi luna, eres mi estrella. Estoy enamorado de ti. Las mismas palabras que me había dicho a mí durante 2 años, se las estaba diciendo a otra mujer al mismo tiempo que dormía en mi cama. Con las manos temblando, comencé a revisar más conversaciones en esa cuenta falsa. Había decenas de mujeres, casadas y solteras, jóvenes y mayores. De Colombia, México, Argentina, Venezuela. A todas les decía lo mismo, que las amaba, que eran especiales, que quería casarse con ellas. A todas les pedía lo mismo, que se desnudaran, que hicieran actos sexuales frente a la cámara, que le enviaran fotos íntimas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La rabia, la decepción, la humillación, todo se mezcló en una emoción tan intensa que creí que me iba a dar un infarto. Sin poder controlarme, le di una bofetada que lo despertó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, gritó, desorientado por el golpe. Explícame qué es esto, le grité, mostrándole su teléfono con las conversaciones abiertas. Su cara se puso pálida como un papel. Trató de arrebatarme el teléfono, pero yo ya había visto suficiente. Se puso de pie sobre la cama, con los puños cerrados, como si fuera a golpearme. «Vas a explicarme esto ahora mismo», le exigí, sintiendo una furia que nunca antes había experimentado. Él saltó de la cama y corrió hacia la sala. Yo lo seguí, decidida a obtener respuestas. «No vas a salir de esta casa hasta que me expliques todo», le grité, bloqueando la puerta. Él se tiró al suelo, se agarró de mis piernas y comenzó a llorar como un niño. «Perdóname, amor. Perdóname. Es solo una broma. Todos los turcos hacen esto. Es normal. Es como ver una revista o un video. No significa nada». Sus excusas eran patéticas, pero lo que más me dolía era darme cuenta de que yo había sido solo una más en su lista de víctimas. La diferencia era que yo había caído tan profundamente en su trampa que había llegado hasta el altar con él. «Esto no es normal ni en Turquía ni en ningún lado del mundo», le grité. «Estás enfermo. Eres un mentiroso». Él siguió llorando, suplicando perdón, prometiendo que eliminaría todas las cuentas falsas, que nunca más volvería a hacer algo así. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Por la mañana, él actuaba como si nada hubiera pasado, como si sus lágrimas y promesas de la noche anterior hubieran borrado todo mágicamente. «Ya te dije que era solo una broma», me decía. «¿Por qué no podemos olvidarlo y seguir adelante?» Pero yo no podía olvidar. Cada vez que lo miraba, veía la cara de todas esas mujeres a las que había engañado, veía mi propia cara reflejada en la de ellas. Decidí investigar más a fondo. Entré a Facebook y comencé a buscar a las mujeres que habían dado me gusta a sus fotos. Una por una, les envié solicitud de amistad. Cuando vieron que él aparecía en mis fotos, comenzaron a hacerme preguntas. «¿Qué relación tienes con Mehmet?», me preguntó una señora de Venezuela. Cuando le expliqué que estábamos casados, ella casi se desmaya. «Pero si él me pidió matrimonio hace un mes», me dijo. Me dijo que venía a Venezuela para casarse conmigo. Otra mujer, de México, me contó una historia similar. Me dijo que era vendedor de joyas, que venía a México para abrir un restaurante, que necesitaba una esposa mexicana para ayudarlo con el negocio, me explicó. Las historias se repetían con pequeñas variaciones, pero el patrón era siempre el mismo. Cuando confronté a Mehmet con estas evidencias, él trató de minimizarlas. «Son solo amigas del Facebook», me decía. «Hace mucho que no hablo con ellas. Ya las bloqueé». Pero yo había visto las fechas de los mensajes. Algunas conversaciones eran del día anterior. «Dame 3 días», me pidió. «Te voy a demostrar que ya no tengo nada que ver con ellas». Durante esos 3 días, él estuvo limpiando frenéticamente sus cuentas de Facebook. Eliminó amigos, borró conversaciones, cambió nombres de usuario. Cuando me mostró su cuenta limpia, me di cuenta de que había perdido cualquier esperanza de obtener la verdad de su boca. «¿Crees que soy idiota?», le pregunté. «¿Crees que no entiendo que solo borraste las evidencias?». Él insistía en que ya no tenía contacto con ninguna otra mujer, pero yo sabía que mentía. Lo había visto hacerlo, había descubierto su patrón de comportamiento. Lo que más me dolía no era solo su infidelidad, sino la manera tan cruel en que había jugado con mis sentimientos. Todas esas conversaciones íntimas que habíamos tenido, todas esas promesas de amor eterno, todas esas palabras dulces que creí que eran solo para mí, las estaba repitiendo como un loro con docenas de mujeres al mismo tiempo. Pero lo peor de todo estaba por venir. Cuando logré acceder a su cuenta de Skype, encontré videos que me destrozaron el alma. Eran grabaciones de videollamadas con mujeres latinoamericanas,
mujeres que se habían desnudado para él creyendo que lo hacían por amor. Mujeres de todas las edades, desde jóvenes hasta señoras mayores, todas víctimas del mismo engaño que había caído yo. En esos videos, él les hablaba con la misma voz dulce que usaba conmigo. Eres mi reina, les decía. Eres la mujer más hermosa del mundo. Quiero casarme contigo. Y ellas, pobres mujeres, le creían cada palabra, se entregaban emocionalmente a él, pensando que habían encontrado el amor de sus vidas. Ahora entendía por qué nuestras relaciones íntimas habían sido tan problemáticas. Él estaba tan acostumbrado al sexo virtual, a las imágenes de mujeres en pantalla, que no sabía cómo relacionarse con una mujer real. Su cuerpo no respondía de manera normal, y cuando yo le preguntaba si era su primera vez, él me decía que sí, que solo había visto revistas y videos. Mentira. Había tenido relaciones sexuales virtuales con cientos de mujeres durante años. Su cuerpo estaba condicionado a esa forma de estímulo artificial, y por eso no podía funcionar normalmente conmigo. Después de descubrir toda esta verdad, traté de terminar la relación definitivamente, pero él se negaba a aceptarlo. No puedes dejarme, me decía. Yo cambié mi vida entera por ti. Dejé mi país, mi familia, todo. Sus manipulaciones emocionales eran constantes. Un día me amenazaba, al siguiente se tiraba al suelo a llorar como un niño. Pero lo que más me aterrorizaba era la reacción de las otras mujeres cuando se enteraron de mi existencia. En lugar de unirse conmigo contra el estafador que nos había engañado a todas, muchas de ellas dirigieron su rabia hacia mí. Me enviaban mensajes llenos de insultos, me culpaban por robarles a su hombre. Una mujer casada, madre de 5 hijos, me escribió diciendo que tenía una relación amorosa de 5 años con él, y que yo no tenía derecho a quitárselo. La realidad es que esta pobre mujer había sido víctima de un engaño durante 5 años, enviándole dinero, regalos, fotos íntimas, creyendo que él la amaba de verdad. Otra señora me perseguía constantemente en Facebook, creando cuentas falsas para seguir acosándome. Me decía que yo era una cualquiera, que no tenía derecho a estar con él, que ella lo había conocido primero. No entendía que las dos habíamos sido víctimas del mismo criminal. Varias de estas mujeres comenzaron a llamar directamente a mi casa. Como él había compartido mis datos personales con ellas para hacer más creíble su mentira de que me conocía, tenían mi número de teléfono, mi dirección, información sobre mi trabajo. Mi privacidad había sido completamente violada. El nivel de daño psicológico que este hombre había causado era impresionante. Había mujeres que habían enviado todos sus ahorros para ayudarlo con su supuesto viaje a sus países. Mujeres que habían abandonado otras relaciones creyendo que él era el amor de sus vidas. Mujeres que habían hecho videos íntimos que él después vendía o intercambiaba en redes de pornografía. Mientras tanto, mi salud mental se deterioraba rápidamente. Desarrollé una depresión severa que me llevó varias veces al hospital. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en mi trabajo. El trauma de descubrir que había sido engañada de manera tan cruel me había partido literalmente por la mitad. Aquí quiero hacer una pausa para dirigirme directamente a ustedes, mis queridas oyentes. Si han llegado hasta este punto de mi historia y sienten que algo similar les está pasando, si reconocen patrones de comportamiento de su pareja virtual, por favor no esperen más. Denuncien, busquen ayuda, hablen con alguien de confianza. Y si esta historia les está sirviendo de alerta, por favor compártanla, denle like, suscríbanse al canal. Comenten si han vivido algo parecido o si conocen a alguien en esta situación. Su apoyo puede salvar a otras mujeres de pasar por este infierno. Necesitaba ayuda profesional, pero también necesitaba fuerza interior para salir de esa situación. Comencé terapia psicológica y psiquiátrica. Mi psicólogo me explicó que había sido víctima de lo que se conoce como lovebombing y manipulación emocional sistemática. Me ayudó a entender que mi baja autoestima después de mi relación anterior me había hecho vulnerable a este tipo de predadores. El psiquiatra me medicó para la depresión y la ansiedad que había desarrollado. Durante meses, necesité medicamentos para poder funcionar mínimamente en mi día a día. Había días en que no podía ni levantarme de la cama. El sentimiento de vergüenza era abrumador. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no me había dado cuenta? Pero lo más difícil de entender era que yo no era una mujer ingenua o sin educación. Tenía una carrera profesional exitosa, era respetada en mi comunidad, tenía experiencia en relaciones. Sin embargo, había caído en esta trampa como cualquier otra víctima. Eso me hizo entender que este tipo de estafadores son profesionales de la manipulación emocional. Durante mi proceso de investigación, descubrí que Mehmet era parte de una red organizada de estafadores turcos que se especializaban en mujeres latinoamericanas. Tenían manuales de cómo seducir mujeres de diferentes países, conocían nuestras costumbres, nuestras vulnerabilidades culturales. Sabían exactamente qué palabras usar para hacernos sentir especiales.
También descubrí que los videos íntimos que grababa de sus víctimas los vendía en el mercado negro de pornografía. En algunos sitios web encontré videos de mujeres latinoamericanas que claramente no sabían que estaban siendo grabadas durante sus videollamadas íntimas. Era un negocio lucrativo y bien organizado. Cuando finalmente logré que él saliera de mi casa y de mi vida, tuve que lidiar con las secuelas emocionales durante años. Había perdido la confianza en mi propio juicio, tenía miedo de conocer a nuevas personas, me costaba trabajo distinguir entre gestos genuinos y manipulación. Pero también había aprendido lecciones valiosas que quiero compartir con ustedes. Primera lección: cuando alguien parece demasiado perfecto, cuando sus palabras siempre llegan en el momento exacto, cuando parece conocer exactamente qué necesitas escuchar, desconfía. Los manipuladores estudian a sus víctimas y les dan exactamente lo que buscan. Segunda lección: nunca, jamás, envíen dinero, regalos costosos o información personal a alguien que conocieron por Internet, sin importar cuánto tiempo hayan hablado. Los estafadores profesionales pueden mantener el engaño durante años si es necesario. Tercera lección: si alguien los aísla de sus amigos y familia, si controla su forma de vestir, si limita sus actividades sociales, esa no es una relación amorosa. Es una relación abusiva, y necesitan salir de ahí inmediatamente. Cuarta lección: confíen en su instinto. Si algo no se siente bien, si hay inconsistencias en las historias que les cuentan, si hay señales de alarma, no las ignoren. Su intuición está tratando de protegerlas. Quinta lección: no se avergüencen si han sido víctimas de este tipo de engaños. Los predadores emocionales son expertos en detectar vulnerabilidades y explotarlas. No es su culpa haber caído en sus redes. Mi proceso de sanación fue largo y difícil. Tuve que reconstruir mi autoestima desde cero, tuve que aprender a confiar nuevamente en las personas, tuve que perdonarme a mí misma por haber sido tan ingenua. Pero con el apoyo de profesionales de la salud mental y el amor de mi familia y amigos verdaderos, logré salir adelante. Hoy, 5 años después de haber descubierto toda la verdad sobre esta pesadilla, puedo decir que soy una mujer más fuerte y más sabia. He aprendido a valorarme, a poner límites claros en mis relaciones, a no depender de la validación externa para sentirme completa. También he decidido compartir mi historia para que otras mujeres no pasen por lo mismo que yo viví. Sé que mi historia puede sonar increíble para algunas personas. ¿Cómo pudo ser tan tonta?, se preguntarán algunas. Pero la realidad es que cualquier mujer puede ser víctima de este tipo de estafas. Los predadores emocionales no discriminan por edad, educación o clase social. Buscan mujeres que estén pasando por momentos vulnerables, divorcios, pérdidas familiares, problemas económicos, soledad. Ellos estudian nuestros perfiles de redes sociales, identifican nuestras vulnerabilidades, y después nos atacan psicológicamente con precisión quirúrgica. Nos dicen exactamente lo que necesitamos escuchar, cuando lo necesitamos escuchar. Nos hacen sentir especiales, únicas, amadas de manera incondicional. Pero todo es mentira. Somos solo números en una lista, víctimas potenciales en una operación comercial de estafa emocional y sexual. Mientras nos susurran palabras de amor, están susurrando las mismas palabras a docenas de otras mujeres al mismo tiempo. Por eso es tan importante que hablemos de estos temas abiertamente, que no nos dé vergüenza contar nuestras experiencias, que apoyemos a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. El silencio y la vergüenza son las mejores aliadas de estos criminales. También quiero hacer un llamado a las autoridades de nuestros países. Estos delitos necesitan ser investigados y castigados con todo el peso de la ley. No son bromas ni aventuras románticas. Son crímenes organizados que causan daños psicológicos profundos a miles de mujeres. Las redes sociales también tienen una responsabilidad en esto. Deberían implementar sistemas más efectivos para detectar y cerrar cuentas falsas, para identificar patrones de comportamiento sospechoso, para proteger a los usuarios vulnerables. Pero mientras esos cambios sistémicos llegan, nosotras tenemos que protegernos a nosotras mismas y a nuestras hermanas, hijas, amigas. Tenemos que hablar de estos temas, compartir información, crear redes de apoyo. Si ustedes conocen a alguien que está en una relación virtual con un hombre extranjero que les pide dinero, que controla su comportamiento, que las aísla de su familia, por favor intervengan. No esperen a que sea demasiado tarde. Una conversación difícil puede salvar una vida. Y si ustedes mismas están viviendo algo similar, por favor busquen ayuda. Hablen con un psicólogo, con un amigo de confianza, con un familiar. No están solas, no es su culpa, y si se puede salir de esa situación. Mi vida después de esta experiencia ha sido diferente, pero también ha sido más auténtica. He aprendido a amar mi soledad, a disfrutar mi propia compañía, a no necesitar la validación de otros para sentirme valiosa. Cuando eventualmente decidí abrir mi corazón nuevamente al amor, lo hice desde un lugar de fortaleza y sabiduría, no desde la necesidad desesperada que me había hecho vulnerable antes.
También he dedicado parte de mi tiempo a ayudar a otras mujeres que han pasado por experiencias similares. He participado en grupos de apoyo, he dado charlas en universidades, he trabajado con organizaciones que luchan contra la violencia de género digital. Porque sí, esto es violencia de género. Es una forma de violencia psicológica y sexual que utiliza la tecnología para dañar, manipular y explotar a las mujeres. Los efectos son tan reales y devastadores como cualquier otra forma de violencia. Pero también quiero que sepan que sí se puede sanar, sí se puede recuperar, sí se puede volver a confiar y a amar. El camino no es fácil, requiere trabajo, paciencia y mucho amor propio. Pero es posible. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, quiero decirles que ustedes son valiosas, que merecen amor verdadero y respeto, que no tienen que conformarse con migajas emocionales de hombres que las manipulan. Ustedes merecen relaciones sanas, honestas, que las hagan crecer como personas. No permitan que nadie las haga sentir menos, que controle su forma de vestir, que limite su libertad, que las aísle de sus seres queridos. El amor verdadero libera, no encierra. El amor verdadero construye, no destruye. El amor verdadero respeta, no manipula. Y finalmente, quiero agradecerles por escuchar mi historia hasta el final. Sé que no fue fácil, sé que tal vez les trajo recuerdos dolorosos o las hizo reflexionar sobre sus propias experiencias. Pero si mi dolor puede evitar que una sola mujer pase por lo mismo que yo viví, entonces valdrá la pena haberlo compartido. Por favor, no se queden calladas si conocen casos similares. Compartan esta historia, denuncien a estos criminales, apoyen a las víctimas, busquen ayuda si la necesitan. Juntas somos más fuertes, juntas podemos combatir a estos depredadores, juntas podemos construir un mundo más seguro para todas las mujeres. Recuerden que los nombres en esta historia han sido cambiados para proteger a todos los involucrados, incluso a quien me causó tanto daño. Pero la esencia de lo ocurrido es completamente real. Es mi verdad, es mi experiencia, y espero que sirva para alertar y proteger a otras mujeres. Gracias por su atención, gracias por su apoyo, y recuerden, ustedes no están solas. Siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay una nueva oportunidad para construir una vida mejor. Cuídense mucho, valórense mucho, y nunca olviden que merecen lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Hasta aquí mi historia. Espero que les sirva, espero que las proteja, y espero que juntas podamos evitar que otras mujeres vivan este mismo infierno. Con todo mi cariño y mis mejores deseos para todas ustedes. Soy Esperanza, y esta fue mi historia de supervivencia.